Quizá usted alguna vez ha oído hablar de Tulku, o de Tulpa, o del Golem. Todos ellos son creaciones humanas. Pero ¿qué tanto podemos los hombres y mujeres realmente crear a partir de nuestra propia mente, de nuestro propio cuerpo, nuestro intelecto, nuestra esencia? ¿Podemos crear algo que tenga inteligencia, voluntad y quizá hasta un cuerpo físico? ¿Por qué no se queda conmigo? Vamos a platicar de eso esta noche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a comenzar con un experimento que se ideó en los años 70. La Sociedad para la Investigación Parapsicológica, en Toronto, en Canadá, comenzó a trabajar sobre la búsqueda de identificar el origen de los fantasmas. Una de las teorías que había al respecto es que los fantasmas son creaciones mentales de las personas, dentro de la gama de los fenómenos psi-kappa, los cuales podrían ser mentales. Una especie de proyección telepática, un reflejo de nuestro propio inconsciente y otro montón de teorías muy locas. Todas ellas iban enfocadas a demostrar que los fantasmas no son espíritus del más allá, sino más bien creaciones de la mente humana, de la poderosa mente humana. En aquellos años había una convicción muy grande de que solo ocupábamos un 10% de nuestro cerebro y que el resto estaba ahí, pendiente, para entrar en acción cuando fuera necesario, incluyendo, por ejemplo, la creación de cosas, movimiento, telequinesis, telepatía, todo aquello. Así es que se ideó un proyecto: crear un fantasma. Y para ello se pusieron manos a la obra bajo la dirección del Dr. Owen. Este grupo, que fue denominado el Grupo Owen, ideó toda una historia. El fantasma se llamaría Philip, y era un aristócrata inglés del siglo XVI. Un sujeto aburrido que vivía en su castillo con una mujer fría y apática, con una vida muy cómoda y muy ordenada, pero que no tenía ningún deseo de vivir, porque aquello no era lo que había deseado en toda su vida, hasta que un buen día conoce a Margo. Toda esta historia es ficticia. La inventaron los miembros de la Sociedad de Toronto, los del Grupo Owen. Margo era una mujer gitana. Este sujeto, mientras recorre sus campos para ver a los trabajadores, distingue en medio de la vegetación a una hermosísima joven de cabello negro, de ojos negros muy impresionantes, de la cual queda prendado. Y aparentemente ella le corresponde, porque eso se convierte en un tórrido romance. Y sí, aquello sigue prosperando hasta que es descubierto. Su esposa lo descubre, y él, por temor a ser señalado, a perder sus beneficios, sus privilegios, no dice nada. Acusan a Margo de brujería, de haber utilizado sus encantamientos gitanos para convencer a Philip de ser su amante. Y Philip no dice nada. Como resultado de esa negación y de esa falta de valor, Margo es enviada a la hoguera. Es enjuiciada y quemada en la hoguera. Philip cae en una especie de arrepentimiento, sentimiento de culpa, que lo lleva a quitarse la vida en un establo. Casualmente, toda la historia era ficticia. Cada uno de los miembros fue aportando algo. Cómo era la casa, cómo era Philip, cómo era la esposa de Philip, todo era inventado. Tomó un buen rato crear esto, inventarle toda una historia, relacionarlo, buscar los datos históricos relevantes, de tal manera que todos los miembros de aquel grupo tuvieran la misma información. Era importante que todos estuvieran de acuerdo. En la época, en el lugar, lo que había, dónde estaba el río, cómo eran las vacas, como todos estos detalles, tomó un buen rato. Y no sería sino hasta septiembre de 1972, cuando el Grupo Owen comenzaría a trabajar sobre invocar a Philip. Y sí,
Pusieron una mesa y comenzaron a hacer como que llamaban al fantasma. Les tomaría casi un año, pero no pasó nada. A lo largo de todo ese año de estarse reuniendo y viendo a ver de qué manera podían hacer que apareciera un fantasma, no pasó nada. Por lo que cambiaron la dinámica. Y entonces lo que hicieron fue imitar una sesión espiritista. Luces bajitas, la mesa, el ambiente medio lóbrego, todo ahí medio raro, y otra vez empezaron a invocarlo, a llamarlo, y comenzaron a notar pequeños detalles. Al principio no hubo una comunicación como tal, pero había la sensación de que había alguien más. Era curioso. Invocaban a Philip, el hombre que había vivido en el siglo XVI y todo aquello, cuya historia era ficticia. El asunto fue prosperando, hasta que de pronto un buen día hubo una respuesta. Knock, knock, knock. Raps. Comenzaron a establecer un código. Si nosotros preguntamos algo, tú nos contestas. Un golpe es positivo, 2 golpes es negativo. Pac, sí, pac, pac, no. Y a partir de eso comenzaron a mantener un diálogo. Las siguientes sesiones, que se fueron prolongando por varios meses, fueron creciendo en intensidad. Philip era sumamente parlanchín, era muy conversador. Contestaba las preguntas, respondía cuando lo llamaban, etc. Aparecía. No pierda de vista que Philip había sido inventado por este grupo de personas. Respondía claramente a las preguntas con facilidad, siempre y cuando las preguntas tuvieran que ver con la información que se había acordado entre ellos. Si alguien le preguntaba a Philip sobre el futuro, no sabía. Si alguien le preguntaba algo que no hubiera sido estudiado por todos, Philip no respondía. Y así sucesivamente, pero esto no se quedó en ese nivel. Las sensaciones repentinas de contacto, los movimientos de sillas, el golpeteo, el desplazamiento de la propia mesa que de pronto brincaba de un lado a otro, como cuando las hermanas Fox, allá en el principio del espiritismo, todo esto se fue dando de una forma muy notoria. Cambios de temperatura y eventualmente una especie de pequeña neblina, como una pequeña neblina, pero sobre todo lo que más llamaba la atención de los experimentadores era el hecho de que al tocar la mesa sentías como si ésta estuviera cargada de energía eléctrica estática, como si lo hubieran frotado, si fuera de paño y lo hubieran frotado y se sintiera así. Era algo muy inusual. Han de reconocer los investigadores, encabezados por el Dr. Owen, que era algo inusual, pero esto fue creciendo más hasta el punto en el que de pronto una silla se movía, sin que nadie la tocara. Un buen día la mesa comenzó a flotar, apenas 1 pulgada o 2 pulgadas del piso, pero comenzó a flotar sin que ninguno de los asistentes, que por cierto eran todos investigadores universitarios, psicólogos, etc., ninguno de ellos estaba haciendo trampa y aquello se movió. El experimento se volvió tan popular que fue llevado a la televisión. Se hizo una sesión en un espacio de una televisora. Se grabó en una televisora universitaria, si estoy en lo correcto, pero se grabó en televisión todo aquello. El resultado no fue muy visible porque para lograr el contacto con Philip se tenían que atener las luces y por supuesto las cámaras en los años 70 no tenían la capacidad de grabar muy bien. Pero los testigos aseguraron que la mesa se levantó, que la silla se movió, que sintieron el golpeteo y que las respuestas eran lógicas y razonables. De regreso en el laboratorio, hubo un momento en el que Philip parecía salirse de control, sobre todo cuando una de las damas que participaban en el experimento, una de las chicas, tras hacer una pregunta se levanta de su lugar y la silla en la que estaba sentada gira y la va correteando, la va arrinconando hasta dejarla atrapada en una esquina. Eso no fue gracioso, eso no fue divertido. Por momentos, el fantasma al que llamaban Philip, al que llamaban para que viniera, comenzó a actuar de forma un poco más agresiva, tirando cosas, empujando y por momentos sintiendo contactos que ya no eran tan gratos. El experimento se suspendió. Finalmente se había demostrado que se podía crear un fantasma en un laboratorio. Al mismo tiempo, en otros países se replicó la experiencia. Por ejemplo, hubo otra investigación con un fantasma francés, al que llamaban Lilith. Hubo otro en Australia, supuestamente el fantasma de una chica adolescente, creo que era Dinky.
así le llamaban. El caso es que se replicó en varias ocasiones, pero ninguno de los fantasmas creados ex profeso tuvo la intensidad que tuvo Philip. No es que haya desaparecido, simplemente no volvieron a sesionar porque ya no era necesario. Al paso del tiempo, cuando se intentó recuperar a Philip, ya no estaba. Fue una experiencia rara. Para muchos analistas de los temas paranormales, lo que esta gente hizo fue abrir una puerta, llamar a un suplantador, a un demonio. La propia iglesia consideró que así era. No había tal fantasma. Simplemente había una presencia que se había hecho pasar por Philip y estaba pasándosela muy bien, divirtiéndose, asustando a esta gente, alimentándose de su energía, etcétera, etcétera. Para los parapsicólogos, lo que estaban viendo allí era una exhibición de fenómenos mentales, psicoquinesis, personas que en medio de esta concentración donde se tomaban de las manos en un ambiente controlado de profunda concentración, podían desplegar habilidades psicoquinéticas. Ninguno de ellos era un medium, ninguno de ellos había sufrido alguna experiencia paranormal. Sin embargo, en conjunto y uniendo sus manos y toda su energía, pudieron lograr que las cosas ocurrieran. Ahora déjeme que le lleve más atrás en el tiempo. Nos vamos a 1911 y estamos en Francia. Una mujer se está despidiendo de su esposo. Es una persona muy inusual. Su nombre es Alexandra David Neal. Su esposo es el señor Neal. Alexandra ha regresado a Francia después de una serie de presentaciones. Es cantante de ópera. Estuvo cantando en diferentes partes del mundo, incluso llegó a cantar en Siam, en Vietnam, en varios de estos países remotos en el final del continente asiático. Por allá anduvo en el norte de Europa. Bueno, ahora es una mujer mayor. Tiene 43 años. Ya no es una jovencita con una voz privilegiada. Está más bien cansada. Y después de pasar algún tiempo en Francia, ha decidido emprender una aventura. Por eso se estaba despidiendo aquel 9 de agosto de 1911 de su esposo, prometiéndole que regresaría en 18 meses. Su objetivo, ir a explorar, ir a conocer la parte oriental, conocer las regiones budistas, conocer a los lamas, todo aquello era algo que le interesaba mucho. Alexandra David Neal decía sabiamente, marcharme o marchitarme. Era su expresión. Y sí, vaya que se marchó. Pero no fueron 18 meses, fueron 14 años. Alexandra David Neal comenzó a recorrer rutas en las que ninguna mujer europea había estado. Así se lo pongo. Se fue hacia la India. Estuvo en algunas regiones de Calcuta, después de ahí se fue a la orilla del Ganges, en donde comenzó a estudiar sánscrito. De hecho, recibió un doctorado en sánscrito, una cosa muy rara, en filosofía y cosas de esas en sánscrito. Después de ahí siguió caminando, moviéndose de un lugar a otro hasta que llegó a una región en Sikkim, en donde pudo conocer al Dalai Lama. Y se quedó junto al Dalai Lama estudiando tibetano. Alexandra era una mujer increíblemente inteligente, fuerte y sumamente audaz. Su objetivo era aprender todo lo que pudiera. Era una aventurera. Pero una aventurera que iba por conocimiento. No deseaba cazar un león, no deseaba matar un elefante. Deseaba entender las cosas que le habían platicado que pasaban allá, en Oriente, con los lamas, con los monjes del Tíbet, todo esto que había oído cosas extraordinarias, quería verlo ella misma. Y sí, claro, fue acercándose al Tíbet poco a poco. Había aprendido a hablar tibetano y allí logró conocer a uno de esos personajes increíbles cuyo nombre era Gomchen, el gran ermitaño, un maestro de la meditación que le enseñó los secretos de la telepatía. Estuvo mucho tiempo por ahí, al menos un año estudiando aquello. Después de ahí se trasladó hacia un monasterio tibetano, en donde siguió perfeccionando el idioma tibetano, pero además aprendió a controlar el tu-mo o tum-mo, es decir, la proyección del calor corporal, subir y bajar su propia temperatura y proyectarla. En estos lugares aprendió que se podía hacer esto, pudo observar gente,
que era capaz de hacer hervir agua con la mano, metiendo la mano, o derretir hielo solamente con el pensamiento. Aprendió cosas increíbles, extraordinarias. Mientras estuvo allí, siguió adelante y para sobrevivir lo que hacía era escribir artículos que eran enviados a Francia para revistas y demás, y a la vez su esposo, con el que seguía teniendo una excelente relación, aunque no se veían, eran grandes amigos, le enviaba dinero de sus negocios, de las propiedades de Alexandra que había dejado en Francia. Lo que se ganaba con eso se lo enviaba para que pudiera seguir en su aventura. Esta mujer además era una excelente escritora. Se aventaba puntadas como un día subirse en una caravana de elefantes. Durante semanas viajó a lomo de elefante hasta que llegó a la región de Nepal. Durante este tiempo, a Alexandra David Neal comenzaron a llamarla She y She Tomé, que quiere decir algo así como lámpara de sabiduría. Vivía entre los propios monjes, entre los lamas, y fue conociéndolos, fue aprendiendo, fue demostrando su interés y que éste era legítimo. Ahí fue donde conoció a uno de estos monjes, a Fur Yongden. Este jovencito de 15 años se volvería su asistente, se volvería su apoyo, y en algún momento sería su hijo adoptivo. De hecho, cuando volvieron a Francia, lo presentó como su hijo adoptivo, tramitó los documentos para que tuviera la nacionalidad. Pero su objetivo no era quedarse allí, lo que ella quería era llegar a la ciudad sagrada de Lhasa. Y era una aventura increíble, porque para llegar allá había que caminar miles de kilómetros, subir por lugares que estaban a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, temperaturas increíbles, cruzar barreras en donde había todo tipo de cosas. Imagínese usted que esta mujer viajó a través del desierto de Gobi, Mongolia, para llegar a China y quedarse 3 años en un monasterio, practicando meditación profunda. Después de ahí, comenzó a trasladarse de regreso hacia el Tíbet, cruzando por la vieja ruta de los bandidos, en medio de lugares en los que había tigres, había leones de montaña, había todo tipo de cosas increíbles y el frío terrible. Hubo un momento en el que estuvo a punto de morir congelada. Y fue entonces cuando trajo a la memoria, junto con su asistente, el Tum Mo, y pudieron hacer que la temperatura de la caverna fuera agradable únicamente con su energía vital proyectada. Pero también pudieron ver cosas asombrosas. En medio de aquellos viajes, montada en el lomo de un burro, de un caballo, o caminando durante días. En una de esas ocasiones, mientras iban caminando por una ladera de un monte, acompañada de unos lamas, de un sherpa y de otras personas, pudieron ver algo increíble. A la distancia, pudieron ver un Lung Gom, un saltador. Este era un monje tibetano que tenía la habilidad de saltar grandes distancias a una velocidad absurda, increíble. Alexandra lo alcanzó a ver con unos prismáticos a la distancia cómo daba estos saltos y al caer volvía a brincar como si fuera una pelota de goma, pero dando estos saltos increíbles, recorriendo distancias a una velocidad asombrosa. Ella quería preguntarle, pero le dijeron que no podía. Si alguien intentaba despertar al Lum Gom, moriría en ese momento el Lum Gom. Al momento de regresar del trance que lo sostenía, se acabaría. También conoció a aquellos otros lamas que estaban ya en suspensión. Habían dejado prácticamente el cuerpo a que se momificara. Fue toda una aventura, pero además tenía que vulnerar varias barreras porque los ingleses no permitían que otros europeos llegaran a Lhasa, por lo que tuvo que dar la vuelta por la India, luego por China, luego hasta las de 1000 pudo llegar allá. Para pasar desapercibida, se colocó una especie de peluca de cola de yak. Se tiznó la cara, se maquilló para parecer natural de la región y pudo entrar, en donde se sorprendieron de lo bien que hablaba el tibetano y aprendió cosas increíbles. Cosas increíbles acerca del Tulku y el Tulpa. ¿Qué significaba esto?
Cuando estuvo allí, eran cosas que ella ya había oído. Una cosa es poder calentar un trasto con agua. Otra cosa es poder pasar días sin comer nada. Otra es poder saltar grandes distancias, pero dar vida a una criatura inteligente. Esto iba más allá. Cuando escuchó aquello, escuchó la historia de un famoso lama, un gran maestro, el cual había creado su propio fantasma, otro yo, para que cuando él tuvo que ir a un cierto lugar, la gente viera que seguía en su monasterio. Era una creación, lo había creado. Pero a diferencia, por ejemplo, de un doppelganger o otra de estas figuras que no tiene voluntad, el fantasma que el lama creó sí tenía voluntad. Respondía, se movía hacia cosas, iba y venía, pero era un fantasma, era un tulku. La gran diferencia entre una cosa y otra es que el tulku es un fantasma creado por las personas. Ahora ve cuál es la relación entre lo que le estoy platicando. Un gran maestro, un Bodhisattva, es capaz de crear una entidad espiritual con voluntad, con inteligencia, con gustos, con deseos, que se llama tulku. ¿Para qué lo hacen? Para cualquier cosa. Puede ser desde acompañarse, aprender, meditar juntos, etc. No es un jugar a Dios, finalmente es una creación humana. Pero había algo que a David Neal le interesó todavía más. Crear un ser físico, animado, con una forma de voluntad, no total, pero sí con voluntad propia, aunque solamente fuera parcial, y que fuera visible a los demás, una alucinación creada en su mente, pero que fuera visible a los demás. Y comenzó a trabajar en eso durante 5 años. Concentración, meditación, creando la imagen, depurándola, viendo los movimientos, creando todos los pequeños detalles desde la ropa, los guaraches, la forma de la cara. Pensó en un monje. Su tulpa sería un monje regordete, sonriente y simpático, parecido a Buda, con su traje y demás, que sería juguetón y alegre. ¿Y sí? Según se cuenta, en algún momento lo logró. Su asistente y muchas otras personas pudieron ver al famoso monje, al tulpa, de Alexandra David Neal. El detalle es que el tulpa fue deteriorándose. Después de ser aquel regordete y simpático monje, comenzó a volverse delgado, oscuro, macabro, con un rostro feo y desagradable y que jugaba bromas pesadas e inclusive, aunque no lo explicaban de tal forma, se habría vuelto perverso. Le habían dicho a Alexandra que no era correcto crearlo, que no era lo ideal. Las mentes más iluminadas podían hacerlo, pero al final del día aquello podría derivar en algo malo. ¿Por qué? Porque mientras que la creación divina aspira a volver a su creador y a ese nivel, la creación humana tiende hacia sus propios defectos y no a sus virtudes. Por lo tanto, al paso del tiempo, la creación humana de Alexandra David Neal se había vuelto grosera, molesta, desobediente y tuvo que destruirla. Pero ¿cómo destruyes algo que tú mismo creaste de tu imaginación, que se materializó? No lo puedes destruir y ya con un cuchillo o un palo o algo, no. Había que desarmarlo. Mentalmente le tomó 6 meses de meditación, en silencio, desaparecer al monje aquel. No lo volvió a hacer. Con los años siguió yendo y viniendo. La descubrieron que estaba en Lhasa porque se bañaba. Y descubrieron que se aseaba en el río y bueno, eso no se hacía allá, entonces supieron que era europea y la echaron fuera. Ella decía que Lhasa era más fama que realidad, pero bueno, era su punto de vista. Regresó a Europa, volvió a salir. Cuando tenía 69 años le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Necesito volverme a ir. Y se volvió a ir. Y regresó 15 años después. Escribió 30 libros. Alexandra David Neal escribió 30 libros muy bien documentados. Cuando tenía 100 años de edad, fue a renovar su pasaporte. Solamente para tenerlo, por si acaso. No tenía ningún proyecto en mente, pero por si acaso. Murió a la edad de 101 años.
Es una historia interesante, pero más allá del personaje propiamente de Alexandra David Neal, lo que hemos platicado es algo parecido a lo del principio. El fantasma que creó la gente de Toronto en 1972, Philip, era un tulku. Nunca lograron que se materializara, ni siquiera como imagen, si acaso llegaron a ver una pequeña bruma. Durante todas las sesiones hubo grabaciones de video y de audio, pero nunca se escuchó la voz de Philip, porque era una creación mental. En el caso de Alexandra David Neal, según ella relataba y afirmaba a su asistente, que por cierto se fue a vivir a Francia con ella y con su esposo, el monje era real. Si uno lo tocaba era de carne, se sentía macizo, era una creación física. Siempre ha quedado la duda, pero un tulpa es eso, algo que toma forma a partir de la mente humana. Ahora déjeme que le regrese más atrás en el tiempo. Estamos en 1612 y Rodolfo II, el emperador, toma Praga y la convierte en la sede de su reino. Es un gobernante rígido, duro, cruel. De pronto, un buen día, un chamaco desaparece. Un niño. Desaparece y nadie sabe dónde está, y de pronto un hombre aparece diciendo se lo llevaron los judíos. Los judíos lo usaron para sus rituales. Le han de haber sacado la sangre para su Pascua que celebran, y bueno, aquello se puso horrible porque la gente se levantó para matar a los judíos, para quemarlos. Exigían a Rodolfo que los expulsara o los matara. Y claro, alguno que otro sí pasó por aquello, hasta que fueron a clamar misericordia. Pero no con el emperador o gobernante, sino con uno de sus rabinos, el rabino Low. En realidad su nombre no era Low, sino Yuda Levi ben Betzael. El rabino les dijo que sí, que él podría ayudar. De hecho, días atrás el rabino había estado teniendo unos sueños extraños. En estos sueños, una voz le ordenaba fabricar un golem. Para cualquier persona común y corriente, un golem es una creación humana, así como Philip, así como el tulpa de Alexandra David Neal. El golem es una creación de barro que cobra vida, tiene una semi-inteligencia, no es muy brillante, y tiene que ser muy controlado, porque es extraordinariamente fuerte. Al ser fabricado a partir del barro puede ser muy fuerte pero muy torpe. El hecho es que el rabino Low acepta aquello y decide crear al golem. Un buen día se reúne con otros 2 rabinos, hacen oración y van a la orilla del río, el río Moldava. En uno de los médanos de la orilla, la tierra es de un color café. Con una vara dibujan la figura de un hombre muy grande, muy fuerte. Es una figura tosca. Otro de los rabinos detalla el rostro con cuidado, detalla la forma del cabello, en lo que otro detalla las manos y hasta un poco la ropa. Acto seguido comienzan a hacer una oración, una antigua oración del Sefer Yetzirah. Mientras repiten aquellas oraciones, caminan alrededor del golem 7 veces cada uno. El último en hacerlo es el propio rabino Low, que armado con la Torá mientras va rezando, camina 7 veces. Cuando terminan de hacer aquel recorrido, aquella figura está de un color rojizo muy caliente. Continúa el rito antiguo, y entonces viene el momento de hacer lo que se levante. Y para ello, hay 2 versiones de esto. Una dice que el rabino Low llevaba escrito en un papel el nombre de Dios. Otra parte de la historia dice que lo que decía era Emet, verdad. Esta cosa fue colocada en la boca del muñeco y acto seguido se levantó. Poderoso, imponente, el rabino Low le pidió gentilmente al golem que buscara al niño y lo trajera. El rabino se retira con sus otros rabinos a la
parte central, donde está la sinagoga de Praga. Y el golem comienza a caminar, recorriendo por aquí y por allá. Cuando los gentiles ven aquello, se espantan. Los gentiles, me refiero a la gente que no es judía, se espantan de ver aquel mastodonte invulnerable que va caminando, hurgando, y de pronto encuentra al niño. Lo toma y lo lleva delante de los rabinos, que a su vez van con la autoridad y les dicen: este es el niño que estaban buscando. Y el niño confiesa que su padre le dijo: escóndete, para que podamos acusar a los judíos y quitarles sus comercios y sus cosas. Una vez hecho esto, el que pagó la condena fue el padre, no se sabe muy bien cómo. El golem se quedó. Según cuenta la leyenda, el golem se quedó. Y se quedó haciendo diferentes menesteres, desde cargar cosas, construir, llevar, traer, pero sobre todo proteger. El golem protegía. Era un gigante poderoso que evitaba que los gentiles fueran a atacar. Pero de nueva cuenta eso no se debe de hacer. El golem poco a poco se fue deteriorando y se fue convirtiendo en malvado. Hasta que una noche, un viernes, el rabino Lou, muy cansado, olvida sacar de la boca de aquel mamotreto el texto, la palabra. Se le queda puesta. Y el golem termina desquiciándose, destruyendo y matando gentiles y judíos por igual, derribando casas, haciendo estragos. El rabino Lou es llamado de urgencia y tiene que interrumpir lo que estuviera haciendo para dibujar en un papelito nuevamente, esta vez quitando la letra E, únicamente dejando la frase Met, muerte. Como él creó al golem, el golem todavía conservaba algún grado de obediencia, si es que lo llama, y lo hace venir. Lo hace que se siente, que abra la boca, saca la palabra y coloca la otra, y en ese momento el golem se convierte en polvo. Esa leyenda es muy antigua, siglo XVII. Fue recuperada más o menos en el siglo XIX, pero no era la primera vez que se creaba un golem. De hecho, ya se había creado en Polonia, y había otras historias más antiguas en donde los rabinos habían creado en situaciones de extrema urgencia, de riesgo y de peligro, golems, con los cuales habían resuelto la situación, pero siempre terminaba mal, porque el golem nuevamente no era una creación divina. Adán fue creado a partir de la tierra, pero con el vaho divino. El golem fue creado de la tierra, pero con aliento humano. Así es que no es perfecto y termina por destruir y hacer estragos. Ahora ve la similitud entre los tres relatos que le he compartido. Philip, el fantasma que empezó a desquiciarse y a molestar a sus propios creadores. El tulpa de Alexandra David Neal. El golem de Praga. Los tres casos tienen algo en común. De hecho, el golem es una forma de tulpa, excepto que para lograrlo se utiliza materia, se utiliza tierra. En el caso de Alexandra David Neal se utiliza únicamente la materia de la mente, la energía convertida en eso. ¿Y quiere que le cuente algo más? ¿Qué le parece si le platico unas historias del auditorio que creo que podrían ser interpretadas como creaciones accidentales de tulpas, tulkus y golems? Edgar nos platicó algo que a mí en lo particular me llamó la atención enormemente. Él nos cuenta una serie de acontecimientos ocurridos en el estado Lara, en el municipio de Miguel Jiménez, si estoy en lo correcto, allá por 1990. En este pequeño poblado, apartado, tranquilo, medio dormido, de esos pueblos pequeños, está lejos de Barquisimeto, está lejos de las poblaciones grandes. Lo que sigue es otro pueblo todavía más pequeño. Así es que la vida es bastante pausada. La gente suele salir a caminar en las tardes, sentarse frente a su puerta a platicar con la persona que pasa. Es una vida tranquila y agradable. La familia de Edgar estaba compuesta por varias personas.
La bisabuela había tenido una propiedad grande, un terreno muy grande que había dividido y había heredado a sus hijos y estos a su vez a sus otros hijos. Así es que prácticamente toda la familia vivía en un mismo predio muy grande. Las casas sencillas, con palma, con techos muy simples porque es un lugar un poco caliente. Había vegetales allá atrás, las casas comunicadas, así es que todos eran muy cercanos. Primos, primas, todos eran muy cercanos. Y este grupito de unos 5 primos eran especialmente cercanos y pícaros. Entre 14 y 19 años. La persona más grande era una chica de 19 años y de ahí para abajo. Muy jóvenes, con muchos deseos de comerse al mundo y metidos en un pueblo pequeño. Un día están curioseando por ahí, en una de las casas. Algunos meses atrás había muerto una de las personas mayores y están hurgando por ahí entre las cosas cuando se encuentran un busto. Una de estas figuras, como de plástico blanco duro, para maquillar. De esas en las que se practica en las escuelas de belleza. Cómo maquillar, cómo peinar. Es un artilugio que se usa mucho en esas escuelas. Tiene una peluca fija, se puede pintar y luego la desmanchas. Jóvenes, con una mona rara ahí, se ponen a jugar. Y una de las chicas va y trae consigo un kit de maquillaje y la pinta como vampiro. Y se ríen todos, lo borran y entonces la pinta como zombie, como fantasma, como demonio con colmillitos. Conforme iba pasando el día se les iban ocurriendo cosas nuevas. Pero solamente era un pedazo, era el cuello, la cabeza y un pedazo de aquí, no era un maniquí como tal. Así es que no servía para mucho. A alguien se le ocurre, oigan, ¿y si esto lo pusiéramos por ahí? Seguro espantaríamos y nos podríamos reír. Quieren jugarle una broma a la gente, pero no sirve así. Y entonces uno de los chicos que está ahí, novio de la muchacha más grande, es muy ingenioso. Este muchachón tiene muchos elementos, así es que va, trae alambre, trae unos tubos como de PVC de cañería de esos ligeros y arma un cuerpo. Y ya está. Alguien dice, bueno, si esto lo enseñamos por la noche puede llamar la atención, pero como que algo le falta. Sí, hombre, le falta un vestido. ¿Quién tiene un vestido que no use? Pues nadie. Para empezar, en esta zona el vestido que se tiene es el vestido de la fiesta, el de la boda, de la primera comunión, y es el único. No son personas muy acaudaladas y están en una población muy apartada, pero lo que no se acordaban es que la abuela que se murió había dejado una cajita con unos vestidos y resulta que hay un vestido perfecto. Se lo montan aquella armadura que habían hecho y pareciera que es una persona. Con ese vestido claro como de flores, uno de los muchachos dice, ya sé lo que voy a hacer, y corre hacia el río y corta un bejuco, una caña larga que es muy flexible, pero muy fuerte, y se les ocurre que poniendo esto se pueden esconder por ahí atrás de alguna construcción, subirlo. Ya está. Y ahora, para hacerlo peor, la chica grande, la mayorcita, dice, bueno, yo puedo hacer unos alaridos. Puedo gritar y hacer como alaridos, como, ¡uf! ¡Claro que sí! Y empiezan a hacerlo. Un poco después, una noche, se salen ahí mientras que 2 suben aquella caña muy larga, aquel bejuco, o junco, como quiera llamarlo, los suben y aparece detrás de una pequeña casa de una barda, aparece el fantasma. Y es cuando grita aquella mujer, ¡ay! Y la persona que vio eso salió pero despavorida. Y todos se rieron mucho, ¿no? Era muy divertido hacer esas maldades. A veces iban las personas y se tropezaban, se caían. De pronto vieron al clásico valentón del pueblo, muy bragado el hombre acá, como que muy con su chica de al lado. Y cuando se aparece el fantasma, el tipo sale pitando y deja ahí tirada a la chica, ¿no? Y cosas de ese estilo que eran muy jocosas. Lo que hacían es que terminaban de hacer sus maldades, bajaban aquello, escondían por allá el bejuco, guardaban el vestido, limpiaban bien la cara y la metían en alguna de las casas. No en la misma, sino que la iban guardando en diferentes lugares. Y todo iba muy bien. Hasta que de pronto un día decidieron jugarle una broma a unas personas de una iglesia evangélica.
La iglesia evangélica estaba al final del pueblo y había que salir caminando, pasar por un lugar muy oscuro donde no había nada de alumbrado. Llegando a una intersección de 4 caminos, un crucero, había por ahí una farola y unos arbolitos desde donde se podía descolgar el fantasma. Así es que esperaron a que pasara el grueso de la gente que había salido del servicio religioso. El único que se había quedado era el pastor, que estaba cerrando la puerta con llave con 2 personas más. Total, cierran la puerta y vienen caminando, no sé qué, vienen platicando estos 3 individuos, cuando de pronto cae el monstruo justo enfrente del pastor, que se asusta tanto que se desmaya y cae al piso fuertemente. Los otros 2 individuos que iban con el pastor comenzaron a gritar, reprendiendo al demonio, pero corriendo, pusieron pies en polvorosa y desaparecieron. Y ahí dejaron tirado al pobre pastor, que no había manera de reanimarlo. Guardaron el muñeco y vinieron corriendo los muchachos y las chicas a ver cómo le hacían. De pronto ya lograron reanimarlo un poquito y ayudarlo a llegar a su casa. Pero se espantaron mucho porque pensaron que se les moría. Tuvieron la idea de ya no hacerlo, de ya no seguir con eso, de guardar ese mono por ahí y ya detener el asunto. Se les estaba escapando de las manos. Y entonces les pasó lo otro. El muchacho que hizo la estructura, ese que tiene muchas habilidades y demás, el novio de la chica mayor, una de esas tardes termina de estar platicando con ellos, se despide de la novia, son las 8 o 9 de la noche, ya está oscuro, y él vive en otro pueblo, el pueblito que sigue. Así es que tiene que caminar unos 15 minutos. Si tiene suerte y alguien lo ve, lo va a llevar, pero si no, no. Y ese día fue de esos que no. Así es que comienza a caminar y cuando se aparta ya del pueblo y está en la soledad, de pronto ve pasar a una mujer frente a él, despacio, caminando. Le llamó la atención, pero no pescó mucho la idea. Siguió caminando y de pronto escuchó los pasos atrás de él, y al mirar, no había nadie. Pero conforme seguía caminando, siguió escuchando los pasos, y cuando se acercó a un punto en el que había algún tipo de farola o algo, pudo ver que en el suelo se habían formado pisadas. Es un suelo arenoso, así es que se marcan bien las pisadas, y pudo ver las suyas, que acababa de hacer, y otras pisadas que iban junto. Se puso muy nervioso. No supo qué había pasado, pero le preocupó. Los días fueron pasando y cuando se acercaba diciembre, era la época de la misa de aguinaldo. En esta región de Venezuela se celebra una misa de aguinaldo más o menos entre 4:30 y 5 de la mañana. Tocan las campanas, van allá, hacen una pequeña peregrinación, cantan, hay bendiciones, va mucha gente. Hasta la gente que no se acerca regularmente va porque terminando el recorrido, en alguna de las casas siempre los están esperando con el desayuno. El asunto está en que se pone bueno. Pero por supuesto que ya había un cierto temor. Le comento, durante los días previos, aquellas chicas y aquellos chicos habían seguido jugando con esto. Habían escondido la muñeca por allá en un lugar donde la cerraban con llave y punto. Pero la gente del pueblo había comenzado a decir que andaba la sayona, que es una especie de llorona, que eran espectros, que eran brujas, había muchos rumores de esto. Pero ellos seguían jugando estas bromas y la chica aquella salía y gritaba ¡ah! ¡ah! Y la gente corría espantadísima, y esa vez se les ocurrió hacerlo en la madrugada. Terminó el servicio religioso, el cura salió con la gente echando bendiciones, cantando, y fueron caminando hacia la casa de alguien, que casualmente era la casa de una tía de ellos. A mitad del camino el cura se detuvo. Raro. La demás gente siguió caminando. Nadie se percató de eso, pero es que la muñeca la habían sacado por atrás de una barda para espantarlos, pero como iban todos muy contentos platicando, solamente el cura alcanzó a ver eso. Llegaron a la casa, bendijo a todos, y cuando empezaron a servir toda la comida, el cura se despidió y se fue. Cosa que era muy rara, porque aquel cura tenía el gusto de tomar mucho café, comer muchas piezas de pan, reírse antes de irse. Y ese día se fue, así es que 2 personas de allí salieron. Una de las personas era parte de aquel grupo de bromistas y su mamá, una señora bastante enérgica. Llevaron el desayuno al cura.
Al padrecito de la iglesia le llevaron su desayuno porque les dio pena, y cuando llegaron se lo encontraron muy raro. El cura estaba de rodillas frente al altar sudando, pero afuera hacía frío. Estaba en oración profunda, sudando, y es que resulta que el cura era un exorcista. Era conocido como ser exorcista, y por supuesto cuando lo vieron ahí, bueno, las mujeres se sentaron por ahí un ladito, esperaron, ya cuando terminó y se levantó, dijo, ¡ay! ¿Qué hacen aquí? ¿Tienen mucho tiempo? Sí, no se preocupe, señor cura, es que le trajimos el desayuno. Ah, muchas gracias. Es que nos preocupó que se saliera tan rápido. Les dijo, bueno, es que vi algo que me llamó la atención y me preocupó, porque lo que vi me pareció maligno. Vi algo que no debía estar ahí. Y la chica aquella, muy apenada, le dice, perdone, señor cura, tengo que confesar que somos nosotros. Lo que usted vio es una muñeca con estas características, así y así, y el cura se molesta y le dice, no deberías hacer eso. Estás jugando con algo muy peligroso porque estás provocando que la gente tenga mucho miedo a un cierto objeto. ¡Pum! Se disculpan, todo aquello. Cuando vuelven, se dan cuenta que la muñeca ahora no se desmancha completamente, sino que sigue como en unas ojeras raras, y aquello sirve mucho mejor. Pero ya no quieren usarla, porque ahora sí ya el cura sabe y va a ocasionar esto un problema. Así es que la guardan en la casa de uno de ellos con llave. Pero empezaron a pasarles cosas. Un día de pronto el tipo que la guardaba la tenía en una caja abajo. Cuando abre su cuarto, que estaba cerrado con llave, la muñeca está parada junto a su cama. Pensó que era una broma. Alguien le había jugado una broma, así es que la desarma y la vuelve a guardar. Al día siguiente, cuando va entrando a la habitación, otra vez está. Unos días después, cuando se está bañando, en el baño había unos vitroblocks y unas cosas para dar luz. Alcanza a distinguir a la muñeca viéndolo. Muy espantado, ya no saben qué hacer. Pero entonces les pasó lo otro. Una tarde, la chica que pegaba los gritos y su prima tienen que ir al pueblo cuando ya está oscureciendo. Van muy contentas, plática y plática, jiji, jaja, cuando de pronto a mitad del camino tienen que detener la marcha porque frente a ellas va cruzando una mujer que lleva el vestido de la abuela muerta. Lo distinguen inmediatamente, pero más aún, cuando la ven, se gira y se les queda viendo, y es la muñeca aquella que se pierde en medio de la oscuridad. Al día siguiente, estaban con el cura en la iglesia, con aquello en una bolsa. El cura les dijo, yo sé qué hacer. Bendijo aquello, hizo oraciones, lo enterró en alguna parte y se acabó el problema. ¿Usted qué pensaría que pasó ahí? ¿Un demonio que se apropió de la muñeca? ¿O un tulpa? Algo que cobró vida a partir del miedo de las personas, de las emociones que se jugaron ahí, de las energías vitales que entraron en juego con aquel cachivache inanimado al que le asignaron la vida. De acuerdo con las teorías acerca de los tulcus y los tulpas, podría haber pasado eso. El poder de la mente humana le dio un valor, le dio una fuerza, o simplemente una alucinación. Pero no es el único. Tengo otro relato por aquí. Este otro relato me gusta mucho porque es la clásica broma. Nos la platica Benkis. Hace unos cuantos años, él solía ir a jugar fútbol con sus amigos, la gente del barrio. Él destacaba por ser un buen jugador de fútbol, así es que las personas iban, lo invitaban, participaba, y generalmente cuando terminaban de jugar al fútbol, iban a su casa, se sentaban a ver la televisión, traían ahí algunas botanas, se reían, platicaban, etc. Eran buenos amigos. En la casa vivían su mamá, su hermano. Así es que bueno, llegaban allá y en alguna ocasión se le ocurrió jugarles una broma. Platicarles que en su casa espantaba una niña. Que se aparecía una niña. Hasta se las describió, vaya. Para espantarlos. Era una broma. De pronto estaban todos viendo una película de terror y a propósito tiraba algo y les decía, fue la niña. ¿No la vieron? Fue la niña. Más de uno se sentía incómodo. Les daba como temorcito, como raro, que en esa casa había una niña fantasmal, bueno. Y se los contaba, es que anoche no pudimos dormir porque la niña fantasmal, y era un rollo, era una mentira, él se lo estaba inventando. Un buen día,
Llegan otra vez los muchachos, etc. Y hay uno en particular que es un hombre muy serio, es un muchacho muy serio. Le gusta el fútbol, le gustan las bromas y eso, pero no lo han involucrado en el asunto aquel de la niña, nunca le ha contado de la niña, no sabe. Era la primera vez que venía a casa, así es que no le ha dicho nada. Están allí cuando de pronto el cuate se pone muy serio. Se levanta y le dice: ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. ¿Cómo? Si acabas de llegar, no seas así, no sé cuándo. No, yo ya me quiero ir, perdóname, ya me quiero ir. Así es que lo acompaña en la puerta y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? Dice: ¿no sabías que en tu casa espantan? ¿Cómo que espantan? Sí, hombre. Estaba yo ahí cuando de pronto se me apareció enfrente una niña, como saliendo de la puerta, como metiéndose. ¿Cómo? Sí, ya me voy. Pues se fue el cuate ese, ¿no? Los demás siguieron ahí con la fiesta. Y entonces comenzó a pasarle a él algo diferente. Y lo que le pasó fue todavía peor. Una noche, él normalmente siempre se acostaba viendo la pared. Su cama está aquí, arriba hay otra, es una litera, arriba duerme su hermano, él duerme abajo viendo la pared y están platicando y el hermano le dice que hace 2 o 3 días uno de sus conocidos vino a verlo, estuvieron platicando, viendo la tele y se fue muy rápido porque se le había aparecido la niña. Y se ríe este cuate y le dice: no le hagas, mano, eso no es cierto, lo inventé yo, aquí no hay niñas, no espanta a nadie. Dice: no, fíjate que mi cuate me dijo que vio la niña y se fue muy asustado. Benkis no le creyó. Pensó que era una broma de su hermano, que se lo estaba cotorreando. Así es que no hizo caso, se acurrucó y se durmió. Pero un rato después despierta porque siente frío y se da cuenta que está destapado. Le quitaron la cobija. Agarra su cobija y se vuelve a tapar y se vuelve a acurrucar. Un rato después, otra vez siente frío, se incorpora y otra vez la cobija, ya se la quitaron. Toma la cobija, se vuelve a tapar. Por tercera vez, despierta por el frío, se incorpora, toma la cobija, se tapa, pero esta vez comienza a tener un sueño raro que lo obliga a gritar. Está dormido, no está despierto. Grita muy fuerte, hasta el punto en el que su hermano se despierta. Y es cuando él mismo despierta. Se da cuenta que está destapado y a los pies de su cama está la niña, jalando las cobijas con una sonrisita macabra. Es una niña con un vestidito, cabellito largo, 4 o 5 años, la piel es moreno claro, es transparente. Puede ver a través de ella y se le queda viendo. En ese instante el hermano, que es el que ha escuchado el grito, se incorpora y le dice que pase. Desaparece la niña. Pero en ese momento también entra la mamá, que lo encuentra con las rodillas dobladas, temblando del susto, y le dice: ¿qué te pasa? Se me apareció la niña. La mamá empieza a decir groserías, siguiendo la antigua creencia de que si le dices groserías a los fantasmas se van a ir. Y empieza a maldecir y vete de aquí, aquí nadie te quiere, tal por cual fantasma, no sé qué, no sé cuánto, y ¡fum! Toda la habitación se empieza a sentir fría, denso aquello, verdaderamente nefasto, como se empieza a sentir, hasta el punto en el que el hermano se baja de su cama, camina junto a la mamá y dice: yo creo que mejor me voy a dormir allá. Y Benkis se levanta también y dice: bueno, yo creo que yo también, nada más déjenme pasar al baño. Va hacia el baño y cuando va a entrar, claramente siente que la niña está ahí. Todo está frío, helado, bueno, se aguantó y se fue para allá. Durante las semanas siguientes no pudo dormir. No pudo dormir. El temor de aquello era insoportable, hasta que finalmente comenzaron a hacer oraciones, a llevar agua bendita, rezos, plantas, no sé cuánta cosa, y aquello desapareció. En esa casa no había ningún fantasma. Nunca lo había habido. Era una historia que él había inventado. ¿Qué pasó ahí? ¿Un tulku? ¿Un tulpa? El tulpa es material. Esto era un fantasma creado, pero era visible. ¿Cómo es que puede ocurrir eso? Es uno de los fenómenos más caprichosos de los que yo he conocido. Puede confundirse con un doppelganger, pero el doppelganger es uno mismo. Hay otro caso que nos platicó Grisela. Ella nos cuenta que después de separarse de su esposo hace muchos años, tuvo un momento muy difícil de su vida. La relación con sus padres no era la mejor, y no podía pedirles ayuda. Así es que consiguió un trabajo nocturno.
de tal manera que durante el día podía ver por sus hijos, atenderlos, cocinarles, arreglarles la ropa, lavar todo esto. Al caer la noche se iba al trabajo, pero siempre se quedaba con la angustia. Los niños no eran pequeños, el más pequeño tenía 6, pero el más grandecito 14. Así es que podían estar ahí, pero a ella le daba mucho miedo que estando solos fuera a llegar el padre y se los llevara. Era una angustia terrible. O que algo les fuera a pasar era un temor bastante explicable viniendo de una madre. Poco a poco se fue deteriorando ella. Se iba desgastando de forma inusual. Aun cuando al volver del trabajo tenía oportunidad de descansar un rato, de comer bien, se fue demacrando, adelgazando, vaya, lo fue pasando muy mal. Y se fue dando cuenta que sus hijos le tenían miedo. Y fue cuando preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y la niña de en medio fue la que le dijo, mamá, ¿después de que te vas al trabajo, regresas? Ella dijo, no, una vez que entro a trabajar no me puedo salir. Bueno, es que te vemos muy seguido que regresas. ¿Cómo? Y empezaron a explicarle. Todos los 3 niños le decían que a veces, ya estando acostaditos, venía y se les paraba junto a la cama y les daba mucho miedo porque sabían que esa no era su mamá, que no había entrado. A veces estaban sentaditos cenando y la veían en la cocina. Después de eso ella comenzó a relajarse un poco y empezó a mejorar su situación, empezó a mejorar su salud. Lo que ocurría ahí era otro fenómeno diferente, no era una creación, sino un doppelganger, algo proyectado, era ella misma proyectándose. Hay una gran diferencia. El problema es que generaba también un desgaste porque para mantener esa proyección, ella misma se estaba deteriorando. Seguramente alguna vez habrá oído algo así. Algo de este estilo. Suena interesante, ¿no cree? La capacidad de la mente, todavía nos falta mucho por saber. Las neurociencias están en la frontera entre lo físico, lo médico y lo paranormal. Como le he platicado esta noche. Muchas gracias por haberme acompañado. Muy buenas noches y que descansen en paz.